En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Los niños se van a ir con Cintia atrás. Muy bien, vamos a ir a la Escritura en esta mañana. Y vamos a ir al libro de Josué. Josué capítulo 2. Vamos a hacer lectura de Josué capítulo 2. Y en esta mañana quiero compartirte acerca de una mujer, de una gran mujer. Su nombre es Rahab. Y quiero que podamos ver la fe de Rahab, que va a ser un desafío para nuestras vidas. Josué capítulo 2. Vamos a compartir acerca de la fe de Rahab. Y vamos a hacer lectura y realmente el libro de Josué, para que podamos tener un pantallazo rápidamente, el libro de Josué nos va a relatar la conquista de la tierra prometida, en donde Josué va a ser el líder junto con todo el pueblo de Israel. Van a cruzar el río Jordán y de allí va a comenzar la batalla, la pelea y la conquista de la tierra prometida. Y acá en Josué capítulo 2, Josué junto con el pueblo todavía aún están del otro lado del Jordán. Es decir, aquí en Josué capítulo 2, el pueblo de Israel todavía no ha cruzado el río Jordán, no ha entrado en batalla, no ha entrado en lucha. Aquí en el capítulo 2, usted va a ver que ellos se encontraban en Sitín, aproximadamente a 11 kilómetros del río Jordán. Estaba el pueblo de Dios, bajo el mando, en esta oportunidad, de Josué. Y en el capítulo 1, Dios va a llamar a Josué, le va a comisionar. Y le va a decir, levántate tú y todo este pueblo, cruza el Jordán, porque yo te he entregado la tierra que prometí a tus padres, a los patriarcas, hablando de la tierra prometida. Y el libro de Josué va a relatar la conquista de la tierra prometida, de cómo Israel llegó al Jordán, cruzó el Jordán, conquistó Jericó, y ahí empezó la lucha de una manera estratégica bajo el mando del soldado y general del ejército Josué. Y el libro de Josué termina ya con la tierra conquistada, cada uno con su herencia de las 12 tribus de Israel. Y ya desde el principio, el libro de Josué es un desafío a vivir por fe. Capítulo tras capítulo te van a ir enseñando de que la vida es una vida de fe. Y vamos a hacer lectura rápidamente, porque el capítulo es largo. Vamos a ir salteando algunos versículos y quiero que podamos meternos un poquito en la historia. Dice así, usted sígame con sus ojitos ahí en su Biblia, Josué capítulo 2. Dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndole: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Del capítulo 2 del versículo 2 al versículo 5, la ciudad de Jericó, el rey de esa ciudad, se entera de que habían entrado 2 espías secretamente. Y sabían que esos 2 espías eran de los hijos de Israel.
Y acá Rahab los va a esconder. Los va a esconder en unos manojos de lino. Y Rahab, a través de una mentira, le va a decir que sí, que los vio, y que los sigan, que se fueron por este lado, y que síganlo, que lo van a encontrar. Ahora, en el versículo 8, dice así: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, fíjese, Rahab hablando con los dos espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros en la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos les respondieron: nuestras vidas responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová os haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía ¿en dónde? En el muro. Y aquí tenemos la historia, el diálogo que tiene Rahab con estos dos espías. Todo el país ya sabía de que los hijos de Israel estaban a 11 kilómetros de la tierra prometida. Y no solamente eso, sino que sabían lo que Jehová había hecho, ¿en dónde? En Egipto. Y sabían de que el Mar Rojo se había secado y que el ejército egipcio había quedado sepultado cuando las aguas se cerraron. ¿Cuál era el testimonio de Rahab? Todo el país ha desmayado de corazón por causa de vosotros. Y Rahab le pide a estos dos espías que hagan misericordia de ellos, que así como ella los escondió, los protegió y los guió por dónde salir para que no lo agarrasen, Rahab pide una señal. Yo quiero que ustedes me den una señal para que cuando vengan a conquistar mi casa, mis padres, mi madre, hermanos, hermanas y toda mi familia pueda salvarse. Y dice que ellos descendieron del muro, trepados de un cordón de grana, de color rojo, de color escarlata. Y ahí va a decir de que los espías le dicen: deja por señal este cordón de grana colgado por donde nosotros vamos a bajar. Y cuando vengamos a conquistar Jericó, el cordón de grana color rojo colgado en el muro, en la pared, en la ventana, va a ser nuestra señal para no destruir tu casa y toda tu familia. Los espías les dicen que en el momento de la conquista toda su familia esté ¿dónde? Dentro de la casa. ¿Dónde vivía Rahab? En el muro. Antiguamente las ciudades estaban rodeadas de murallas, y muchas personas, principalmente estas clases de mujeres con esa clase de trabajo, mayormente vivían en el muro de la ciudad. Versículo 21, ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió a los espías y se fueron, y ella ató el cordón de grana, ¿en dónde? En la ventana.
Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no lo hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que había acontecido, y dijeron a José: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y en esta mañana quiero compartirte acerca de la vida de Rahab, una mujer de fe, y que a través de su vida y de su fe pueda desafiar nuestra fe. Porque la vida cristiana comenzó con fe y debe continuar ¿con qué? Con fe. Y para hablar del desafío de la fe, porque esta mujer nos desafía a vivir una vida de fe. Así como Josué fue desafiado a vivir por fe, cuando Dios lo comisiona para conquistar la tierra prometida, acá esta mujer nos va a dejar una lección de fe. Y quiero que podamos ver en primer lugar la importancia de la fe, el valor que Dios le da a la fe. En Hebreos capítulo 11, la Escritura dice, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Fíjese la importancia que Dios le da a la fe, el valor de la fe, desde la perspectiva de las Escrituras y de la perspectiva de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, porque la fe, Dios nos dio la fe como un ejercicio para que usted y yo podamos depender de Él. Eso es por medio de la fe. Para que usted pueda vivir la vida cristiana por medio de la fe. Para que usted busque a Dios en fe. Para que usted ponga en ejercicio la fe de creer y de confiar cada día de su vida. Para eso Dios nos dio la fe como una herramienta para ponerla en práctica, para poder ejercitarla día tras día en el andar diario, en su trabajo, en su hogar, en los quehaceres de día tras día, en medio de una rutina. Somos desafiados a vivir y a caminar por medio de la fe. Es el medio, es la herramienta que Dios nos dio, el recurso de la gracia de Dios, para nosotros crecer y avanzar en nuestra vida cristiana. Así como le recibiste por medio de la fe, andad en Él, nos enseña el apóstol Pablo. Y es tanto el valor de la fe que en los tiempos de Cristo, cuando hubo fe, Cristo se detuvo. Siempre que Cristo sanó, es porque antes hubo fe. ¿Te acordás de esa mujer que toca el manto de Jesucristo? Y Jesucristo se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos dicen: Señor, todos te están apretando, la multitud. ¿Cómo dices quién te ha tocado? No, hay alguien con fe que me ha tocado. Hablando de la mujer, ¿te acuerdas la historia cuando toca el manto? Y la mujer es sanada. Siempre que hubo fe, Cristo se detuvo. Aun que sea una pequeña fe. Y creo que usted tiene que ver la fe como Dios la ve y darle la importancia y el valor de creer día tras día y de caminar la vida cristiana por medio de la fe. Y eso implica vivir por medio de la fe, decidir por medio de la fe,
Arriesgarse por fe. Tomar decisiones por fe. Pagar un precio es por fe. Confiar por medio de la fe. Descansar por medio de la fe. Creemos en la resurrección de Cristo por medio de la fe. Creemos en la Escritura por medio de la fe. Todo tiene que ver con la fe, el valor de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Estoy creciendo en mi vida cristiana? ¿Realmente descanso en el Señor? ¿Cómo cuesta confiar muchas veces? ¿Cómo cuesta depender muchas veces? ¿Cómo cuesta ejercitar la fe? En el andar diario, cuesta un montón. Ahora, usted tiene que saber de qué es el principio, es la base, es el comienzo de todas las cosas. La vida cristiana comenzó por medio de la fe, fe salvífica, fe de salvación. Por medio de la fe, usted recibió a Cristo en el corazón. Es por fe. Pero muchas veces creemos que la fe quedó allí nada más, en la salvación. Pero ahí ese es el comienzo de la fe. Y comenzamos a caminar la vida de fe. Una vida de fe. ¿Por qué? Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Usted puede ver en la historia de la iglesia grandes hombres que tuvieron que tener fe en las circunstancias que estaban viviendo. Hombres comunes y corrientes, de carne y hueso, como usted y como yo, que vivieron en circunstancias diferentes a las nuestras, pero aún difíciles igualmente. Y un Martín Lutero dijo: el justo por la fe vivirá. No lo dijo Martín Lutero, eso lo dice la Escritura. Y fue por medio de la fe que Martín Lutero confrontó en aquel tiempo la Iglesia Católica. La corrupción de la Iglesia Católica lo hizo por medio de la fe. Y se opuso ante la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no estaba enseñando las Escrituras. Los grandes hombres de fe en las Escrituras los tenemos como ejemplo. Hebreos capítulo 11, ahí usted tiene la galería de hombres de fe. Por la fe Noé construyó el arca, por la fe Abraham quiso sacrificar a su hijo, por la fe Rahab, ya lo vamos a ver, Rahab aparece en la galería de la fe, Moisés por la fe, y todos los hombres que Dios utilizó, lo que hicieron y el impacto que tuvieron y el alcance de su fe fue porque tuvieron la fe correcta, en el lugar correcto y en la persona correcta, en el objeto correcto. Fue por medio de la fe. Y hoy ellos son ejemplos de fe. Fíjese la fe de estos hombres, hasta el día de hoy nos llegan y nos alcanzan y nos son de ejemplo, impactan nuestras vidas. ¿Usted sabe hasta dónde puede llegar su fe? Lo que usted puede alcanzar por medio de la fe. El valor de la fe. Tenemos que aprender día tras día a caminar por medio de la fe. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la incertidumbre, en medio de la necesidad, en medio de problemas, en medio de un mundo en tinieblas, oscuro, caído, corrupto.
lejos de Dios. Es allí en donde yo tengo que caminar por fe, fortalecer la fe y desarrollar la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Ahora, ¿quién era Rahab? Vamos a ver un poquito de cerca a esta mujer. ¿Qué dice la Escritura acerca de ella? Porque ella fue una mujer de fe. Hebreos capítulo 11 dice que por la fe Rahab escondió y protegió a los espías y los despidió en paz. Y Dios permitió de que esta mujer sea parte en la historia de la galería de los grandes hombres y mujeres de fe. Ahora, ¿quién era esta mujer? Porque esto es importante que podamos entender la clase de vida que esta mujer llevaba. ¿Qué dice la Escritura? Fíjese, Josué capítulo 2. ¿Qué dice Josué? Mire, capítulo 2. Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndole: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, fíjese, y entraron en casa de una ramera, que se llamaba Rahab. ¿Puede llegar a usted a entender de qué clase de persona estamos leyendo? ¿Usted puede llegar a entender la vida que esta mujer llevaba? ¿Usted puede llegar a entender lo que significaba esa mujer con ese estilo de vida en aquel tiempo? Tal vez era una mujer que comercialmente le iba bien, pero vivía del pecado, del mal y del engaño y de la tristeza. Tal vez comercialmente le iba bien, pero era una mujer esclava a la maldad. Era lo más bajo que un ser humano podía llegar en ese tiempo. Era lo más bajo. Era una mujer que la conocían todos, pero no por una buena reputación. Era una mujer que ni ella misma se quería, que ni siquiera su cuerpo le importaba. ¿Usted puede entender la clase de mujer que era esta? Tenemos que de alguna manera, para ser desafiados a vivir por fe, entender dónde estaba sumergida esta mujer. Era lo más bajo de lo más bajo, era esclava del pecado, era una mujer que había perdido su dignidad y que todas la conocían por su bajeza. Esa era Rahab. Y es interesante porque Dios permite, y Dios es específico, la ramera Rahab. Dios no oculta el pecado de esta mujer. Dios no oculta la vida miserable de esta mujer. Hoy en día, esta clase de vida es exactamente lo mismo. Porque en nuestra sociedad también hay mujeres que por necesidad se largan a un estilo de vida como esta. Y claro que decimos, pobre mujer, qué lástima que me da, pero yo tengo que saber de que esa mujer está siendo esclava del pecado y obviamente necesita de Cristo.
y necesita ser salva. Lo que tú puedes ver hoy acerca de una mujer que hace esta clase de vida de la misma manera, cuando yo pienso en Rahab, es la misma manera tengo que pensar acerca de ella. Esta era Rahab, una mujer que ni ella se quería, y que Dios no esconde su pecado. ¿Sabe por qué? Porque el autor de Hebreos la nombra. Santiago en su epístola la nombra. Mateo en su evangelio la nombra. Y es interesante porque Santiago y el autor de Hebreos dicen también la ramera Rahab. Ni el autor de Hebreos ni Santiago oprimen su vida pasada, porque Dios permite de que aparezca específicamente lo que era esta mujer. Pero esta mujer, así como te la imaginas, mire lo que dice la Escritura, capítulo 2, versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruidos. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjese el fundamento de la fe de Rahab. ¿Quién era? Jehová. Fíjese que Rahab no le tenía miedo al pueblo de Dios. ¿A quién le tenía miedo? A Jehová. Fíjese cómo Rahab ejercita su fe, se pone de manifiesto su fe, reconociendo que Dios es Jehová. Y llama a Dios con el nombre Jehová. Y que no es poca cosa, porque acá Rahab está reconociendo que ese Dios, que se llama Jehová, es el Dios autoexistente, que no necesita de nadie para vivir. Pero también lo llama Dios. Es Dios en los cielos y Dios en la tierra, reconociendo de que Él es el creador y el sustentador de todas las cosas y de todo el universo. Fe. Fíjese dónde estaba puesta la fe de Rahab. ¿Dónde estaba puesta la fe de Rahab? En Jehová. Su fe no estaba puesta en lo que Dios había hecho. Su fe estaba puesta en lo que Dios es. Su fe no estaba puesta en el pueblo de Dios. Su fe estaba puesta en lo que Dios es. Fíjese, el fundamento de su fe estaba puesta sobre el mismo carácter de Dios. Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. No dice yo siento o tal vez. Yo sé, fe, seguridad. ¿En qué? En el carácter de Dios, en lo que Dios es. ¿Dónde tiene que estar puesta la fe? En el objeto correcto.
¿Dónde tiene que descansar la fe? En lo que Dios es. Ahí descansa la fe. Esa es la verdadera fe. Fe no es decir yo creo en Dios. Todos creen en Dios. Preguntale a cualquiera que cruce ahí el frente y dígale, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. En los tiempos de Cristo, cuando un demonio veía a Jesucristo, ¿qué decía? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Has venido para atormentarnos? Los demonios, dice Santiago, que creen y tiemblan, pero no es la verdadera fe. La fe correcta está puesta en el objeto correcto. ¿En quién? En el carácter de Dios. Yo sé que Jehová os ha dado la tierra. Ahora fíjese un poquito la historia. Estos dos hombres entran encubiertamente antes de que se cierren las puertas de las murallas, sin que nadie lo sepa, y estratégicamente van a parar a la casa de una ramera. Eso fue planeado anteriormente. No es que cayeron allí por casualidad o por suerte o porque no tenían otro lugar. No, ellos sabían que para cumplir la misión de inspeccionar la primer ciudad que iban a conquistar, el mejor lugar era la casa de esta mujer. Claro, era una casa en donde circulaba mucha gente, donde circulaban muchos hombres, entraban y salían hombres. Fue algo estratégicamente bien planeado por parte de los espías, porque desde allí iban a cumplir la misión por la cual Josué lo mandó a inspeccionar como espías. Y nada más que eso, Rahab supo esconder a estos dos espías. Dice que lo escondió entre los manojos de linos. Claro, porque ella lo ha hecho un montón de veces con otros hombres, de esconder hombres. Ahí andando a las escondidas a través de sus esposas, de su mujer. Ya sabía cómo esconder hombres. Pero aún así, ¿qué dijo Rahab? Sé que Jehová os ha dado, ¿qué cosa? La tierra. Sé que cruzaron el mar rojo y que Dios abrió. Sé que Dios es Dios, fíjese, en los cielos y en dónde, y en la tierra. ¿Qué está reconociendo Rahab? El carácter de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios está al dominio y al control de todas las cosas. Él es el creador y el sustentador de todas las cosas y de todo el universo. Es lo que Rahab está diciendo. Eso es fe genuina, porque está puesta en el objeto correcto, en lo que Dios es. Y ella le va a hacer un pedido a todos los espías. Y Rahab le dice que tenga misericordia. Que cuando vengan a conquistar, que se acuerden de ella, de su casa y de todos sus familiares. Y que ella pueda ser salva también. Y los espías le dicen, si tú no nos denuncias, con misericordia y con verdad vas a quedar con vida. Tú y todos los que estén en tu casa. Y Rahab le dice, denme una señal. Y los espías, ¿qué le dicen? Deja colgado el cordón de grana, color rojo escarlata, que va a ser la señal nuestra, que ahí nosotros cuando veamos ese cordón vamos a entender de que lo que están dentro de esa casa tienen que quedar con vida. ¿Y qué hizo Rahab? Versículo 21. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana. ¿En dónde? En la ventana. ¿Sabe que la fe genuina va a actuar?
La fe genuina es dinámica. La fe implica acción. La fe no son intenciones, la fe no son emociones, la fe no son sentimientos. La fe actúa, la fe obra. La fe se evidencia en obras y actúa conforme a quien Dios es. ¿Ves que es un desafío vivir por fe? Día tras día. Porque tú te mueves, vives, decides y haces o dejas de hacer de acuerdo a lo que Dios es, de acuerdo a su carácter. Cuanto más conozcas a Dios, la fe va a crecer más. Cuanto más pases tiempo con Dios, la fe se va a fortalecer más. Cuanto más conozco a Dios, la fe va a crecer y se va a fortalecer y se va a desarrollar. La fe actúa. ¿Qué hizo ella? Ató el cordón de grana. ¿Cómo actuó la fe de Rahab? No solamente dejó atado el cordón de grana hasta que ellos viniesen, que eso ocurre recién en el capítulo 6, ahí van a conquistar, ahí tiene la conquista de Jericó. No solamente ató el cordón de grana, escondió a los espías, lo hizo por fe. Expuso su vida al esconder a los espías, eso es fe. Porque si a ella la descubrían, ¿qué iba a pasar con Rahab? ¿Qué imaginás? La iban a asesinar a ella y a toda su familia. Arriesgó su vida. Lo hizo por fe. Porque sé que Jehová os ha dado esta tierra. Por eso los escondió. Hasta mintió. Ahora Dios no probó su mentira. Dios aprobó ¿qué cosa? Su fe. Ella dijo una mentira como era normal para ella mentir. Ella mintió toda su vida con esa clase de vida. Una mentira más era para ella. Pero lo que Dios resalta y aprueba es la fe de Rahab. Por la fe guió a los espías por otros caminos. Le dijo, mira, no vayan por este lado, vayan por este lado y escóndanse 3 días. Y después de los 3 días, regresen a Sitín. Por fe pidió misericordia a los espías para que ella pueda librarse de la muerte. Por fe ató el cordón escarlata, donde habían descendido ¿quiénes? Los espías. Fue por medio de la fe. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. En último lugar, quiero hablarte de la extensión de la fe, del alcance de la fe. ¿Qué alcance tuvo la vida de Rahab? En primer lugar, a su propia vida. Ella se salvó por esa fe. Cuando en el capítulo 6 van a conquistar, la Escritura dice, donde vean el cordón de grana, color rojo escarlata, dejaréis vivo a Rahab y a toda su familia, los que están allí dentro. Eso dice el capítulo 6. Su fe no solamente le alcanzó a ella, su fe, escuche bien, alcanzó a toda su familia. Por medio de la fe de ella, toda la familia se salvó. No sé cuántos eran. Su fe la alcanzó a ella, la alcanzó a la familia, su fe alcanzó a los espías. Porque por la fe de ella los espías salieron vivos. Por la fe Josué fue bendecido. ¿Por qué? Porque Josué tuvo el informe de estos 2 espías. Y esto dice la Escritura que los espías les contaron todo lo que había pasado con esta mujer. Por la fe Josué fue bendecido. Pero también la fe alcanzó a todo el pueblo de Dios. Porque los espías dieron el informe no solamente a Josué, sino que a todo el pueblo de Dios y dijeron, Jehová os ha entregado Jericó, el corazón de esa ciudad ha desmayado, tienen temor de Jehová.
son pan comido para nosotros. Fue por medio de la fe de ¿quién? De Rahab. La fe bendijo la descendencia de Rahab. Mire el alcance de la fe. Le alcanzó a ella, la fe alcanzó a su familia, la fe alcanzó a los espías, la fe impactó a Josué, la fe bendijo al pueblo de Dios. La fe de Rahab bendijo su descendencia. ¿Por qué su descendencia? Miren Mateo capítulo 1. Porque Mateo va a nombrar a Rahab. Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1 usted se encuentra con la genealogía ¿de quién? De Cristo. ¿Y por qué la fe de Rahab bendijo su descendencia? ¿Sabe por qué? Porque Dios la incluyó en la descendencia ¿de quién? Del Mesías. Gracias a Rahab y a su fe, por esa línea, por esa descendencia, iban a ser ¿quién? El Mesías. Toda la descendencia de Rahab fue bendita por medio de su fe. Miren lo que dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nasón, y Nasón a Salomón. Salomón engendró de Rahab ¿a quién? A Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. Y así hasta el nacimiento ¿de quién? De Jesucristo. Fíjese cómo su fe bendijo toda una descendencia. Toda la descendencia recordó a Rahab. David recordó a Rahab, el rey David. Entonces acá vemos la bajeza de una mujer que tuvo fe, pero escuche bien, el Nuevo Testamento la ponen en lo alto. Porque no solamente Mateo la nombra, fíjese, Hebreos, vamos a Hebreos, el autor de Hebreos también la va a nombrar. No solamente su descendencia fue bendecida, el autor de Hebreos también fue bendecido por la fe de esta mujer. Versículo 31, Hebreos 11:31. Por la fe, fíjese, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Fíjese cómo el autor de Hebreo la coloca en la galería de la fe. Fíjese Santiago, el libro siguiente, Santiago capítulo 2. Versículo 25 de Santiago 2:25. Asimismo también Rahab, nuevamente, fíjese, la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Fíjese Santiago cómo toma la vida de Rahab para hablar de que la fe genuina produce obras. Y va a tomar como ejemplo de fe ¿a quién? A Rahab. Ahora, ¿prestó usted atención? ¿Por qué el autor de Hebreos tiene que nombrar Rahab la ramera? Santiago también, Rahab la ramera. ¿Acaso es necesario? ¿Por qué tienen que recordar la vida pasada de esta mujer?
Usted no presenta a un muchacho que estuvo en las drogas y dice, él es fulanito, el drogadicto. Usted no lo va a presentar así. ¿Por qué? Porque ya la droga es algo del pasado, de su vida vieja. Ahora, ¿por qué estos autores la nombran con ese calificativo, Rahab la ramera? Ahora, la intención de ellos no es remover la vida pasada y traer el pecado al presente. ¿Cuál es la intención de ellos? Exaltar la superabundante gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la intención de Dios. Esa fue la intención de Santiago y fue la intención de ¿quién? Del autor de Hebreos. Es mostrarnos qué cosa, no importa cuán baja sea nuestras vidas, aún Dios me puede sacar de ese pozo. Rahab es el testimonio de la superabundante gracia de Dios. Es el testimonio de una vida transformada. Rahab, su fe revela el carácter de Dios, revela la misericordia de Dios, revela la fidelidad de Dios, revela el amor de Dios, revela la soberanía de Dios, revela el poder de Dios. El testimonio de Rahab es el testimonio de una vida que quedó atrás y que ha sido transformada, una vida nueva. Pero fue una mujer de fe. La intención de Dios es que usted pueda ver su pecado, su vida, la bajeza de su vida. ¿Para qué? Para que usted pueda exaltar y glorificar, ¿qué cosa? La superabundante gracia de Dios. Lo que Dios puede hacer en la vida de una persona con una bajeza como la de Rahab. Y hermanos, usted no es más que Rahab. Ni yo tampoco. Así como Rahab, usted y yo estábamos sumergidos en una vida de pecado. Y Cristo Jesús marcó un antes y un después. La vida de Rahab, escucha bien, es un tipo de la obra de Cristo. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz de Cristo, Dios salva su vida, le otorga la vida eterna. A través de la cruz de Cristo, de la sangre de Cristo, sus pecados son perdonados y usted ha recibido el regalo de la vida eterna, la salvación. El cordón de grana colgado en la ventana. Gracias a ese cordón, los israelitas pasaron por alto la casa de Rahab y no la destruyeron. El cordón de grana es un tipo, nos recuerda, nos trae a la memoria la sangre de Jesucristo. Por medio de la sangre de Jesucristo hemos sido librados de la ira y del juicio de Dios. Y así como Rahab fue salva por medio del cordón de grana, que es color rojo, nosotros hemos sido salvos por medio de la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Es increíble la vida de esta mujer. ¿En qué área de nuestras vidas necesitamos ejercer la fe? ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida que no la estoy viviendo por la fe, sino por las dudas? ¿Dónde usted está poniendo su fe? ¿En qué objeto está poniendo su fe? Hoy su vida nos desafía. Que de acá a 10 años, que de acá el día que usted desaparezca de este mundo, porque Dios ya se lo llevó a su presencia, que le recuerden como un hombre y una mujer de fe.
Porque ese es el alcance de la fe. Hoy la fe de Rahab impacta mi vida e impacta su vida. ¿Se da cuenta? Miren el alcance de la fe. No solamente impactó al autor de Hebreos, a Santiago, sino que hoy, en la era presente, la fe de esta mujer sigue impactando. ¿Usted sabe hasta dónde puede llegar su fe? ¿Y qué es lo que puede alcanzar su fe? Recuerde que la fe no solamente va a involucrar su vida, sino su entorno y su futuro. No sé qué va a ser de nuestras vidas. No sé si vamos a vivir mucho tiempo o poco tiempo. Pero el legado que le podemos dejar a este mundo, a los hijos, a la familia, es que seamos hombres y mujeres ¿de qué? De fe. Y que en un futuro las personas puedan decir, por la fe Lucas hizo esto, por la fe Guille hizo aquello, por la fe Juana hizo aquello otro. El alcance de la fe es el mejor legado que usted puede dejarle. Porque dice que hay galardones, premios, por una vida de fe. ¿Sabe qué significa eso? Que el cielo va a reconocer su vida de fe. Imagínese. Lo que usted haga por medio de la fe en este mundo, el mundo no lo va a notar tal vez. Pero el cielo sí, lo va a recordar. Porque la fe trasciende de este mundo físico, temporal, al mundo espiritual, en la eternidad. La fe. La vida de Rahab nos desafía a que cuando usted salga de acá empiece a ejercitar. Yo también. La fe, ¿en quién? En Jehová. Tal como lo dice. Y terminamos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por el tiempo con tu palabra. Hoy, Señor, la fe de esta mujer impacta nuestras vidas. Queremos imitar su fe, Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, haz crecer nuestra fe. Señor, fortalece nuestra fe. Señor, que al comenzar una semana nueva podamos ser desafiados a caminar la vida cristiana por medio de la fe. Alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a dar los anuncios.